todos y a todas, nosotras somos Paidos y hoy vamos a hablar de la motivación social, un aspecto clave dentro de los procesos psicoeducativos. Es interesante porque no solo aprendemos por interés propio, sino también por nuestra relación con los demás. La motivación social se basa en la necesidad de pertenencia, aceptación y reconocimiento dentro de un grupo. En el contexto educativo, esto influye directamente en la participación y el compromiso del alumnado. Es decir, que el aprendizaje no es solo individual, sino también social. Los estudiantes están constantemente influidos por su entorno. Sí, y esto conecta con la idea de que el aula es un espacio social. Las interacciones con compañeros y docentes generan experiencias emocionales que afectan a la motivación. Entonces, el clima del aula tiene un papel fundamental, ¿verdad? Totalmente. Un clima positivo, basado en el respeto y confianza, favorece la motivación. En cambio, un ambiente negativo puede generar desmotivación, ansiedad o incluso rechazo al aprendizaje. También es importante diferenciar entre motivación intrínseca y extrínseca. La motivación social suele relacionarse con la extrínseca, ya que depende de factores externos como la aprobación o el reconocimiento. Sí, pero no siempre. Cuando un estudiante disfruta aprendiendo con otros, colaborando o compartiendo ideas, esa motivación puede volverse intrínseca, es decir, el propio proceso social se convierte en algo satisfactorio. Eso explica por qué el trabajo en grupo puede ser tan potente en el aula. Exacto, aunque debe estar bien estructurado, si no, puede generar desigualdades, comparaciones o falta de implicación en algunos estudiantes. Entonces, el docente tiene un papel clave en diseñar estas dinámicas. Sí, debe fomentar la cooperación real, asignar roles, promover la participación equitativa y enseñar habilidades sociales como la empatía, la escucha activa o la resolución de conflictos. Otro aspecto fundamental en la relación entre la motivación social y emociones, sentirse aceptado, valorado o reconocido genera emociones positivas que facilitan el aprendizaje. Exacto, estas emociones influyen en procesos cognitivos como la atención, la memoria y la toma de decisiones. Por el contrario, emociones negativas como el miedo al juicio pueden bloquear el aprendizaje. Esto también está muy relacionado con la autoestima del alumnado. Incluso con la autoeficacia, si un estudiante cree que es capaz de aportar al grupo, su motivación aumenta. En cambio, si se siente inferior o excluido, disminuye su implicación. Entonces, el reconocimiento social tiene un impacto directo en el aprendizaje. Totalmente, refuerzos positivos, feedback constructivo y el apoyo del grupo son elementos clave para mantener la motivación. En cuanto a estrategias educativas, ¿qué podemos hacer para fomentar la motivación social en el aula? Podemos aplicar metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, proyectos grupales o debates. Estas estrategias fomentan la interacción y el sentido de pertenencia. También es importante que el alumnado tenga un papel activo y participativo. Sí, dar voz a los estudiantes, permitirles expresar opiniones y tomar decisiones aumenta su implicación y compromiso. Y supongo que el error también debe verse de otra manera. Exacto, es fundamental crear un clima donde el error se entienda como parte del aprendizaje y no como un motivo de juicio o rechazo social. Si reflexionamos un poco más allá de todo lo que hemos comentado, es importante entender que el bullying no aparece de forma aislada, sino que está muy relacionada con la dinámica social que se genera dentro del aula. Es decir, no es solo un problema entre agresor y víctima, sino que implica a todo el grupo. Muchas veces hay alumnos que observan estas situaciones y no intervienen.
no porque estén de acuerdo, sino porque tienen miedo, inseguridad o simplemente no saben cómo actuar. Esto nos hace ver que la motivación social también influye en el silencio, en la pasividad y en la falta de acción. Por eso, uno de los grandes retos como docentes es trabajar no solo con quien sufren o, que ejercen el acoso, sino con todo el grupo clase, crear una cultura donde el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida sean valores reales y no solo normas estrictas. Además, es importante entender que, en muchas ocasiones, el comportamiento del agresor también responde a necesidades sociales no cubiertas, como la búsqueda de reconocimiento, poder o pertenencia. Esto no justifica la conducta, pero sí nos ayuda a intervenir de una forma más educativa y menos puntista. En este sentido, la prevención cobra un papel fundamental. No se trata solo de actuar cuando el problema ya ha aparecido, sino de generar desde el inicio un clima de aula positivo, donde todos los alumnos se sientan incluidos y valorados. También es clave enseñar habilidades sociales de forma explícita. Muchas veces damos por hecho que los alumnos saben relacionarse, pero no siempre es así. Aprender a comunicarse, a resolver conflictos, a ponerse en el lugar del otro o expresar emociones son aprendizajes que deben de trabajar, igual que cualquier contenido académico como serían las matemáticas, por ejemplo. Otro aspecto muy importante es el papel del docente como modelo. Los alumnos observan constantemente cómo actuamos, cómo resolvemos conflictos o cómo tratamos a los demás. Por eso, nuestra forma de comunicarnos y de gestionar el aula tiene un impacto directo en el comportamiento del alumnado. Además, fomentar la participación activa del alumnado en la creación de normas y en la resolución de problemas puede hacer que se sientan más implicados y responsables del clima del aula. Cuando los alumnos sienten que forman parte del grupo, disminuye la necesidad de buscar reconocimientos a través de conductas negativas. En definitiva, abordar el bullying desde la motivación social implica entender que el aula es un espacio de relaciones, donde cada interacción cuenta. No se trata solo de evitar conflictos, sino de construir un entorno donde el respeto y la empatía sean la base del aprendizaje. Porque al final, educar no es solo transmitir conocimientos, sino también formar personas capaces de convivir, respetar y contribuir de manera positiva en la sociedad. Para cerrar, podríamos decir que la motivación social es esencial para el aprendizaje significativo. Sí, porque no aprendemos de forma aislada. El aprendizaje es un proceso social en el que influyen las relaciones, las emociones y el contexto. Como futuros docentes debemos tener en cuenta todos estos factores. Exacto, no se trata solo de enseñar contenidos, sino de crear entornos donde los estudiantes se sientan seguros, valorados y motivados. Porque cuando existe una motivación social, el aprendizaje es más profundo y duradero. Y también más significativo para el alumnado. Esperamos que este episodio os haya resultado interesante y relevante. Os esperamos en el siguiente episodio. Para cerrar este episodio, es importante quedarnos con la idea de que la motivación social tiene un impacto mucho más profundo del que a veces pensamos. No solo influye en cómo aprenden los alumnos, sino también en cómo se sienten dentro del aula y en cómo se relacionan con los demás. El bullying, en este sentido, no es solo un problema de conducta, sino también un reflejo de cómo se está construyendo estas relaciones sociales. Por eso, no es suficiente intervenir cuando aparece, sino que es necesario trabajar desde la base, creando entornos donde el respeto, la inclusión y la empatía formen parte del día a día. Como docentes tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de influir en este proceso. Cada dinámica, cada interacción y cada decisión en el aula puede contribuir en construir un espacio más seguro y positivo para todos. Además, es fundamental recordar que el aprendizaje no ocurre solo a nivel académico. Los alumnos también aprenden a convivir, a gestionar sus emociones y a formar parte de un grupo. Y todo esto marcará no solo una etapa escolar, sino también su desarrollo personal.
En definitiva, si conseguimos que en el aula sea un lugar donde los alumnos se sientan aceptados, escuchados y valorados, estaremos favoreciendo no solo su motivación, sino también su aprendizaje mucho más significativo y duradero.